Bienvenidos al mundo de los misterios, donde encontrarán oscuras verdades y confesiones. No olviden dejar un comentario desde donde estén viendo esto. Avísenme para que pueda subirlo cuando quieran. Y dejen sus sugerencias en la sección de comentarios para mejorar el contenido. Gracias, adentrémonos en el nuevo misterio. Era jueves, a finales de abril, y Nero Wolfe se encontraba de un humor que, siendo generosos, podría describirse como tolerable, lo que para él se acercaba bastante a la satisfacción. Había pasado las primeras horas de la mañana. De Nueve Owens, en el invernadero de la azotea, mimando sus orquídeas con Theodore Horseman, y había bajado a las 11 en punto para encontrarse con el almuerzo de Fritz Brenner, mollejas en salsa bechamel, endivias belgas con su aderezo especial y una crema inglesa que habría hecho llorar de envidia a cualquier chef parisino ahora. A las 3:15 de la tarde, estaba sentado tras su escritorio en la oficina, con un libro abierto ante él, un denso texto en alemán sobre la propagación de las orquídeas, Phalaenopsis, y un vaso de cerveza a mano. El sol de la tarde se colaba oblicuamente por las ventanas, calentando los lomos de los libros que adornaban las paredes. Afuera, la ciudad murmuraba su familiar melodía de tráfico y voces. Pero dentro del edificio de ladrillo marrón, en la calle 35 Oeste, reinaba la paz. Anne estaba en mi escritorio cerca de la puerta, fingiendo trabajar en los registros de germinación que Wolfe me había pedido actualizar hacía 3 días. Pero en realidad estaba sopesando mis posibilidades con Lily Rohan para el sábado por la noche. El Polo Grounds, o bailar en el Flamingo, era el tipo de problema que requería una seria reflexión. Sonó el tambor, miré mi reloj de pulsera. 3:17. No esperábamos a nadie, y la expresión de Wolfe había levantado la vista de la página lo justo para lanzarme una mirada fulminante. Dejaba claro que el mundo no tenía por qué interrumpir su tarde. Ya veré quién es, dije. Levantándome, les informarás que estoy comprometida. Claro, dedicado a leer y beber cerveza, eso debería impresionarlos. Bajé por el pasillo hasta la puerta principal. A través del cristal unidireccional, vi a una mujer de pie en el umbral. Tendría unos 40 años. Iba elegantemente vestida con un traje gris oscuro y una estola de bisón, a pesar del calor primaveral, y tenía un rostro que alguna vez había sido hermoso y ahora era simplemente atractivo. Duraznos finos, pálido, con el pelo oscuro recogido en un peinado que probablemente requería ayuda profesional. Sujetaba con ambas manos un bolso de cuero negro, con los nudillos blancos, e abrí la puerta. Sí, es esta la residencia de Nero Wolfe. Su voz era controlada pero tensa, como una cuerda de violín, tensada una vuelta de más. Necesito verlo, Anne. Inmediatamente me llamo Vera Tilden, dijo como si debiera reconocer su nombre, cosa que no hice. Se trata de mi marido. Lo han asesinado, Anne. He escuchado muchas frases iniciales en mis años trabajando para Wolfe, pero esa tenía la virtud de la franqueza. La observé un instante. Tenía los ojos secos, pero enrojecidos, y un temblor en la mandíbula que se esforzaba por controlar. O decía la verdad, o era una actriz excepcional. «Pasa», dije, y me hice a un lado. Anne entró en el pasillo y cerré la puerta tras ella. «Voy a ver si el señor Wolfe está disponible. Por favor, espere aquí». Regresé a la oficina. Wolfe seguía igual, pero su expresión había pasado de la irritación a la resignación. Sabía tan bien como yo que una mujer que se presentaba sin avisar para denunciar un asesinato no iba a ser ignorada fácilmente. La señora Vera Tilden, informé. Dice que su marido ha sido asesinado. Parece que habla en serio. Wolfe cerró los ojos brevemente. Un gesto de supremo fastidio hacia el universo y su tendencia a perturbar su tranquilidad.
Luego los abrió y suspiró. Muy bien, que pase. Regresé al vestíbulo y acompañé a la señora Tilden a su despacho. Entró con la cautela de quien atraviesa un campo minado, su mirada recorriendo las estanterías, el globo terráqueo, los cuadros de orquídeas en la pared, y finalmente deteniéndose en el mismísimo Wolf, un genio de una 7ª tonelada sentado tras su escritorio, como un Buda que prefería la cerveza a la iluminación. Señora Tilden, dije, señalando el sillón de cuero rojo. Este es Nero Wolf. Yo soy Archie Goodwin. Se sentó encaramada en el borde de la silla, como si temiera comprometerse plenamente con su presencia. Gracias por verme. Wolf inclinó la cabeza levemente. ¿Ha venido a denunciar un asesinato? ¿Ha informado a la policía? Sí, pero ellos... Se detuvo, tragando saliva. ¿Creen que fui yo? ¿Acaso tú? La pregunta quedó suspendida en el aire como una puñalada. Los ojos de la señora Tilden se abrieron de par en par y luego se entrecerraron. No, yo no maté a mi marido, señor Wolf, pero alguien sí lo hizo, y la policía está demasiado ocupada sospechando de mí como para averiguar quién. Wolf cogió su cerveza y bebió sin prisa. Luego dejó el vaso y cruzó las manos sobre su vientre. Cuéntamelo todo. Todo, empieza por el nombre y la profesión de tu marido. A la señora Tilden respiró hondo y comenzó. Mi marido se llamaba Raymond Tilden. Comenzó, con la voz ya más firme. Era marchante de arte. Teníamos una galería en la avenida Madison and Tilden Fine Arts. Nos especializábamos en pintores estadounidenses contemporáneos. Aunque últimamente Raymond había empezado a incluir obras europeas, Wolf tenía los ojos entrecerrados, pero yo sabía que no estaba distraído. Escuchaba con la atención que la mayoría reserva para desactivar bombas. Raymond tenía 46 años. Llevábamos 18 años casados. Hizo una pausa, y algo cruzó fugazmente su rostro en arrepentimiento. Tal vez, o simplemente agotamiento. Lo encontraron muerto en su oficina de la galería ayer por la mañana a las 8. Le dispararon una vez al corazón con su propio revólver. Su propio revólver, repitió Wolf. ¿Guardaba un arma de fuego en su oficina? Sí, en el cajón de abajo de su escritorio. Lo tenía desde hacía años. Desde que intentamos entrar a robar en 1948, nunca lo usó, pero le gustaba saber que estaba ahí. ¿Quién encontró el cuerpo? Nuestro ayudante Martin Schaefer. Llegó a las 8 para abrir la galería. Al parecer, Raymond había estado allí toda la noche. A veces se quedaba hasta tarde trabajando en catálogos o tasaciones. Martin lo encontró desplomado sobre su escritorio. Estaba tomando notas. Mi lápiz se movía rápidamente sobre el bloc. ¿Estaba la galería cerrada con llave cuando llegó el señor Schaefer? Se volvió hacia mí. Sí, Martin tiene una llave, al igual que yo. Las puertas estaban cerradas con llave. La alarma estaba activada. Nada había sido alterado. Wolf se removió en su silla. Un movimiento que en cualquier otra persona se llamaría inquietud, pero en él indicaba un interés más intenso. ¿Dónde estaba usted en el momento de la muerte de su marido? En casa en nuestro apartamento de Park Avenue. Estuve allí toda la tarde y toda la noche sola. Lo dijo con voz monótona, sin énfasis. Me dolía la cabeza y me acosté a las 9. Raymond me llamó a las 7. para decirme que trabajaría hasta tarde. Esa fue la última vez que hablé con él. ¿No hay sirvientes que puedan confirmar su presencia? Tenemos una empleada doméstica, pero el jueves es su día libre. No estaba. Conveniente. Murmuró. La mirada de la señora Tilden se clavó en mí, afilada como cristales rotos. Conveniente para el asesino. Sí, no. Para mí. Wolf emitió un leve sonido que podría haber sido de aprobación. Continue. ¿A qué hora mataron a su esposo? La policía estima que entre las 10 de la noche y la medianoche. ¿Con qué fundamento? El informe del médico forense. Temperatura corporal,
Rigor mortis. Los métodos habituales, supongo. Abrió el bolso y sacó un recorte de periódico doblado. Esto salía esta mañana en la sección de noticias. Herald Tribune. Me levanté, se lo quité y se lo di a Wolf. Él lo desdobló y leyó, con el rostro inexpresivo. Me incliné para leer con él. El artículo era breve. Hayan asesinado a un marchante de arte en una galería de Madison Avenue. Ofrecía los datos básicos. Raymond Tilden, de 46 años, había muerto de un disparo en su oficina, que estaba cerrada con llave, aparentemente con su propia arma. La policía estaba investigando. No se habían identificado sospechosos, pero se insinuaba vagamente que estaban siguiendo pistas prometedoras, lo que significaba que tenían en la mira a la viuda Wolf. Me devolvió el recorte. ¿Por qué sospecha la policía de usted? Porque soy su esposa. Porque discutimos la mañana antes de que muriera Ann. Porque se detuvo, apretando los labios. Porque en su testamento me deja todo a mí. La galería, el apartamento, sus inversiones, Ann todo. ¿Cuánto cuesta? La propiedad tiene un valor aproximado de $400,000. Dejé escapar un silbido bajo. Eso bastó para ahorcar a 3 viudas en Wolf. Se reclinó, haciendo crujir su silla. ¿En qué consistía su argumento? Por primera vez, la señora Tilden vaciló. Apretó con fuerza el bolso. Se trataba de la galería. Raymond había estado haciendo cambios, contratando a un nuevo socio. No lo aprobaba. ¿Por qué no? Porque no confiaba en ese hombre. ¿Su nombre? Carl Mortimer. Es coleccionista, sobre todo de arte moderno. Hace 6 meses se puso en contacto con Raymond para proponerle una inversión en la galería. Raymond se mostró entusiasmado. Yo no. ¿Con qué fundamento? Instinto. Señor Wolf, llevo casi 20 años en este negocio. Sé distinguir a los coleccionistas legítimos de los estafadores. Mortimer me pareció de los segundos. Wolf reflexionó sobre esto. Su esposo siguió adelante con la sociedad a pesar de sus objeciones. Sí, Low High. Hace 3 meses, Mortimer invirtió $50,000 y se convirtió en socio, con una participación del 20%. Desde entonces, la galería ha estado adquiriendo piezas que yo jamás habría tocado. Piezas de dudosa procedencia. ¿Cree usted que su marido estuvo involucrado en algo ilegal? No sé qué creer, pero sé que Raymond cambió después de que Mortimer entrara en escena. Se volvió reservado, evasivo. Pasaba largas horas en la galería y no me decía en qué estaba trabajando. ¿Podría su marido haberle sido infiel? La señora Tilden me miró fijamente a los ojos sin pestañear. Is possible. Me, Lowprig. Pero, de ser así, fue discreto al respecto. Wolf cogió su cerveza y bebió, con la mirada perdida. ¿Quién más tenía llaves de la galería? Solo nosotros 3. Raymond, yo y Martin Schaefer y Carl Mortimer. No, Raymond se negó a dárselo. Esa fue una de las cosas en las que gané. ¿Dónde estaba Martin Schaefer la noche del asesinato? En casa con su madre. La policía lo verificó. ¿Y Carl Mortimer? No lo sé. A la policía no me ha dicho mucho. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Señor Wolf, acudo a usted porque necesito ayuda. La policía está montando un caso en mi contra, y soy inocente. Necesito que averigüe quién mató realmente a Raymond Wolf. Cerró los ojos. Durante un largo rato, no dijo nada. Sabía lo que le pasaba por la cabeza a la incomodidad de todo aquello. La alteración de su rutina. La pura molestia de tener que pensar en un asesinato cuando podía estar pensando en orquídeas. Pero también sabía que algo de aquel caso le había llamado la atención. Quizá fuera la galería cerrada. Quizá fueran los turbios negocios de arte. O quizá simplemente no pudiera resistirse a un enigma. Abrió los ojos. Mis honorarios son de $25,000 más gastos. Si encuentro al asesino de su marido y limpio su nombre
me los pagará. Si fracaso, no pagará nada. La señora Tilden no dudó. De acuerdo. Muy bien. Archie necesitará cierta información de usted en direcciones, números de teléfono, los nombres de cualquiera que pudiera haber deseado la muerte de su esposo. Usted se la proporcionará. Ella asintió, sintiendo un alivio que inundaba su rostro, como un amanecer en Wolf. Me miró. Archie, haz que la señora Tilden hable con el inspector Kramer. Necesitaremos su cooperación, aunque sea a regañadientes. La señora Tilden se puso de pie. Gracias, señor Wolf. Gracias. Wolf hizo un gesto de desdén con la mano. Agradézcame cuando el asunto esté resuelto. No, antes, la acompañé a la salida. Recogí la información que Wolf había solicitado y le prometí que me pondría en contacto con ella. Cuando regresé a la oficina, Wolf estaba sentado con los ojos cerrados y los dedos entrelazados sobre el vientre. ¿Y bien? Dije. ¿Y bien? ¿Qué? ¿Sabes qué te llamó la atención? Abrió la pistola, Archie, su propia pistola. ¿Y qué? Los suicidas usan sus propias armas todo el tiempo. Esto no fue un suicidio en la policía. Tampoco lo cree. La policía es tonta. ¿Creen que fue la esposa? Tal vez. Sí, esperé, pero no dio más detalles. Y cierra Wolf, lanzando declaraciones como piedras a un estanque, y luego observando las ondas con diversión. Entonces, ¿quién lo hizo? Pregunté. No tengo ni la más remota idea, pero pienso averiguarlo. Abrió los ojos y me miró. Empezarás con Martin Schaefer. Mañana por la mañana. Quiero saberlo todo sobre él, sus hábitos, sus finanzas, sus lealtades. Y Mortimer, él también. Pero primero, Schaefer. El hombre que descubre un cadáver a menudo sabe más de lo que admite. ¿Crees que está mintiendo? Todo el mundo miente, Archie. La cuestión es si mienten sobre algo que importa. El viernes por la mañana me encontré a las 9:30 de la mañana, frente a la galería Tilden Fine Arts, en Madison Avenue, observando cómo la calle cobraba vida con el habitual ballet neoyorquino de taxis, camiones de reparto y gente bien vestida que parecía saber exactamente a dónde iban. La galería ocupaba la planta baja de un edificio de piedra caliza entre las calles 67 y 68. En los escaparates se exhibían dos grandes pinturas abstractas, que parecían como si alguien hubiera arrojado pintura sobre un lienzo y luego cobrado $3,000 por el privilegio de llamarlo arte. Pero, ¿qué sabía yo? Solo era un detective. Empujé la puerta, haciendo sonar una campanilla. Dentro, la galería era silenciosa y elegante en paredes blancas, suelos de madera pulida, focos que realzaban la importancia de todo. Un joven estaba sentado en un escritorio al fondo, inclinado sobre unos papeles. Al oír la campanilla, levantó la vista. Buenos días, ¿puedo ayudarle? Me acerqué, observándolo de arriba abajo. Martin Schaefer tendría unos 30 años. Era delgado, de pelo rubio, y tenía un rostro que inspiraba confianza en abierto, sincero, con ojos inteligentes, tras unas gafas de montura metálica. Vestía un traje gris, algo desgastado, y una corbata que parecía nueva. Martin Schaefer. Sí. Le entregué mi tarjeta. Archie Goodwin. Trabajo para Nero Wolf. La señora Tilden nos ha contratado para investigar la muerte de su esposo. Se le fue el color del rostro. Ya veo. ¿Te importa si hablamos? Echo un vistazo a la galería vacía. Supongo que está bien. ¿Te gustaría sentarte? Señaló un par de sillas modernistas que parecían diseñadas por alguien que jamás se había sentado en una. Aún así, tomé una. Schaefer se sentó en el borde de la otra, con las manos entrelazadas entre las rodillas. Ya he hablado con la policía, dijo. Lo sé. Esto no tardará mucho. Cuéntame, ¿cómo encontraste el cuerpo?
Traigo saliva. Llegué a las 8, como siempre. Abro la galería, apago la alarma, me preparo para el día. Pero cuando fui al despacho del señor Tilden, se detuvo, con la nuez de Adán subiendo y bajando. La puerta estaba cerrada. Llamé, pero no hubo respuesta. Abrí Willow Vi, desplomado sobre su escritorio. Había sangre. ¿Qué hiciste? Le tomé el pulso. Naughty. Llamé a la policía inmediatamente. ¿Tocaste algo más? No. La policía me preguntó lo mismo. Solo toqué la muñeca del señor Tilden para comprobar su pulso, y luego salí de la habitación y esperé en la galería hasta que llegaron. ¿Cuándo fue la última vez que vio con vida al señor Tilden? La tarde anterior, miércoles. Se fue alrededor de las 5. Me quedé hasta las 6 para terminar un trabajo de catalogación, luego cerré con llave. Parecía molesto. Schaefer vaciló. Últimamente había estado preocupado, pero nada en concreto ese día. ¿Preocupado en qué sentido? Simplemente distante. Pasaba horas en su oficina con la puerta cerrada. Recibía muchas llamadas que no quería que yo escuchara. Bajó la mirada hacia sus manos. Supuse que eran asuntos personales. ¿Qué tipo de asunto personal? No lo sé. No pregunté. Me recliné hacia atrás, haciendo que la silla crujiera en señal de protesta. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 5 años. Empecé como becaria mientras terminaba mi licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de Nueva York. El señor Tilden me contrató a tiempo completo después de graduarme. ¿Te gustaba? Mookie sí. Era un buen jefe, justo. Canasider me enseñó muchísimo sobre el negocio. ¿Y la señora Tilden? Ella escogió sus palabras con cuidado. Tiene un ojo excelente. Pero ella y el señor Tilden no siempre estaban de acuerdo en asuntos de la galería, como la dirección del negocio. Ella quería centrarse en artistas estadounidenses consagrados. El señor Tilden quería expandirse, asumir más riesgos. ¿Te refieres a Carl Mortimer? La expresión de Schaefer se tensó. ¿Sí? ¿No eres fan? No conozco bien al señor Mortimer. Rara vez viene a la galería, pero su implicación ha sido complicada. ¿Cómo es eso? Las piezas que nos ha insistido en adquirir son caras y difíciles de autenticar. La señora Tilden ha hecho bien en ser cautelosa, pero el señor Tilden parecía confiar plenamente en él. ¿Por qué? No sé. Lo observé. Estaba nervioso, pero era normal. Encontrar a tu jefe muerto conmocionaría a cualquiera. Aún así, había algo más. Algo oculto. Una vacilación. Una reticencia. Decidí insistir. Señor Schaefer, la policía cree que la señora Tilden mató a su marido. ¿Usted cree que lo hizo? Parecía genuinamente sorprendido. No, absolutamente no. La señora Tilden no podría. Ella no querría. Se detuvo, negando con la cabeza. No. ¿Quién crees que lo hizo? No lo sé. Llevo 2 días haciéndome la misma pregunta. Me miró a los ojos. Que yo sepa, el señor Tilden no tenía enemigos. Todo el mundo lo respetaba. Todos menos su esposa, al parecer. Discutieron la mañana antes de su muerte. Discutían sobre negocios. Eso es diferente. Se interrumpió, frustrado. Quienes discrepan no cometen asesinato, señor Goodwin. Pero supongamos que tiene razón. Si la señora Tilden no lo mató, ¿quién lo hizo? Alguien tenía que tener acceso a la galería. Alguien que supiera dónde guardaba su arma. Alguien en quien confiara lo suficiente como para dejarlo entrar en su oficina a altas horas de la noche. Schaefer no dijo nada. ¿Podría Mortimer haber tenido una llave de la que no lo supieras? Supongo que es posible, pero no veo cómo. Yo manejo todas las llaves. Solo hay 3 juegos, quizás. Tilden
Le dio uno sin decírtelo. Tal vez me puse de pie. Gracias por su tiempo, señor Schaefer. ¿Piensa en algo más? Llámeme. Él asintió y también se puso de pie, con gesto de alivio al ver que el interrogatorio había terminado. Me dirigí a la puerta, pero me detuve y volví a una cosa más. ¿Ha tenido el señor Tilden alguna visita recientemente? ¿Alguna persona inusual? Schaefer frunció el ceño, pensativo. ¿Hubo alguien? Hace 2 semanas. Un hombre entró preguntando por el señor Tilden. Dijo que tenían una cita, pero que no constaba en la agenda. El señor Tilden pareció sorprendido, pero aún así lo hizo pasar a su despacho. Hablaron durante unos 20 minutos. ¿Escuchaste su nombre? No, pero me acuerdo de él. Tenía acento alemán, creo, y llevaba un abrigo muy caro, de cachemir. ¿Qué aspecto tenía? Mayor en quizás 60 años. Canoso, muy cuidado. Llevaba un portafolio de cuero. Lo he guardado en la bandeja. Gracias. Me ha sido de ayuda. Afuera. Me quedé en la acera encendiendo un cigarrillo, pensativo. Schaefer parecía bastante sincero, pero la sinceridad es fácil de fingir. El misterioso visitante alemán, en cambio, era interesante. Tendría que comentárselo a Wolf. Mi siguiente parada fue. Karl Mortimer había conseguido su dirección de la señora Tilden, un apartamento en Central Park West, pero decidí probar primero en su oficina, que según la guía telefónica estaba en la Quinta Avenida, cerca de la calle 42. Tomé el metro hacia el sur. Me adentré en la multitud de peatones del mediodía y encontré el edificio a una reluciente torre de acero y cristal. El ascensorista me llevó al piso 14. En el directorio del vestíbulo figuraba la empresa de Mortimer como Mortimer Acquisitions Limited. La puerta de su despacho era de roble y latón. Realmente impresionante. La recepción estaba decorada, con lo que supuse que pretendía ser una elegancia moderna en cromo, cuero y muebles angulares, que parecían diseñados por alguien que detestaba la comodidad. Una recepcionista con el pelo rubio platino levantó la vista de su máquina de escribir. ¿Puedo ayudarlo? Me gustaría ver a Karl Mortimer. ¿Tiene cita? No, pero creo que querrá verme. Dile que se trata de Raymond Tilden. Su expresión fluctuó en sorpresa, cautela. Anma cogió el teléfono y murmuró algo, demasiado bajo para que yo la oyera. Tras un momento, colgó. El señor Mortimer le recibirá. Por esa puerta pasé. La oficina interior era más grande e incluso más moderna que la recepción. Karl Mortimer estaba sentado tras un escritorio que parecía una losa de mármol negro sostenida por patas cromadas. Tendría unos 50 años, con el pelo oscuro canoso en las sienes y un bronceado artificial, no playero. Vestía un traje que probablemente costaba más que mi coche y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿El señor Goodwin? Por favor, siéntese. Me senté. Gracias por verme. Siempre me alegra hablar de Raymond. Una tragedia terrible, simplemente terrible. Negó con la cabeza, con lo que supuse que pretendía ser tristeza. ¿En qué puedo ayudarle? Estoy investigando su muerte. La señora Tilden ha contratado a Nero Wolf para que la investigue. Sí, el famoso detective. He leído sobre él, dijo Mortimer, reclinándose en su silla. Pero, ¿por qué investigar? Entendí que la policía ya había identificado a un sospechoso. Señora Tilden en sí. Lamentable, pero no sorprendente. La discordia marital puede llevar a actos desesperados. ¿Crees que ella lo mató? No pretendo saberlo, pero entiendo que habían estado teniendo dificultades. Dificultades empresariales. Entre otras cosas, quizá... Sonrió con indiferencia. Intento no inmiscuirme en la vida personal de mis parejas. ¿Cuánto tiempo llevaban siendo socios? Oficialmente, 3 meses. Pero Raymond y yo
llevábamos casi un año hablando de una colaboración. ¿Qué te interesó de la galería? Raymond tenía visión. Comprendió que el mercado del arte estaba evolucionando. La obra contemporánea, en particular el expresionismo abstracto estadounidense, estaba infravalorada. Vi una oportunidad para invertir en algo culturalmente significativo y financieramente rentable. La señora Tilden pensaba que usted estaba presionando a la galería para que adquiriera piezas cuestionables. Su sonrisa no flaqueó. La señora Tilden es una mujer muy cautelosa, admirable en muchos aspectos, pero la cautela también puede significar perder oportunidades. Raymond lo entendía. ¿Dónde estabas la noche en que lo mataron? ¿En casa solo leyendo? Abrió las manos. Me temo que no es una coartada muy convincente. Pero claro, no tenía motivos para matar a Raymond. Me estaba dando dinero. Tal vez decidiste que podías ganar más sin él. Una teoría interesante, pero incorrecta. Soy un hombre de negocios. Señor Goodwin, no un asesino. Matar al socio de uno es terrible para la reputación. No podía rebatir esa lógica. Me quedé de pie. Gracias por su tiempo. Por supuesto. Por supuesto. Y por favor, dale mis saludos a la señora Tilden. Dígale que si hay algo en lo que pueda ayudar, solo tiene que pedírmelo. Me marché sin creerme ni una palabra. Regresé a la casa a la 1:30, justo cuando Wolf terminaba de almorzar. Fritz estaba retirando los restos de lo que parecía ser pato. Los huesos del plato de Wolf habían sido limpiados con la precisión de un cirujano. Fui a la oficina y encontré a Wolf acomodándose en su silla con un suspiro de satisfacción. Me miró y arqueó una ceja. ¿Bien? La Pius Aldaya, la historia de Schaeffer, el misterioso visitante alemán, las hábiles evasivas de Mortimer. Wolf escuchó sin interrumpir, con los ojos entrecerrados, aun cuando terminé, gruñó. ¿El alemán es interesante? Yo también lo pensaba. Encuéntrenlo. ¿Cómo? Schaeffer no recibió ningún nombre. Entonces, explore otras vías. Consulte con las aerolíneas, los hoteles. No debería ser difícil localizar a un adinerado coleccionista de arte alemán que llegó a Nueva York hace 2 semanas. ¿Crees que está relacionado con el asesinato? Creo que cualquiera que aparezca inesperadamente en la vida de la víctima poco antes de su muerte merece ser investigado. Se removió en su silla. ¿Qué te pareció Mortimer? Un tipo encantador, demasiado encantador. El típico que te vendería un paraguas de seda en plena tormenta y encima te lo agradecerías. Apto. ¿Y Schaeffer? Novio. Oculta algo. Pero no creo que sea un asesinato. ¿Por qué no? Porque no es lo suficientemente inteligente como para fingir ese nivel de sinceridad. O es inocente, o es el mejor actor que he conocido en mi vida. Wolf asintió lentamente. El inspector Kramer llamó por teléfono mientras usted estaba fuera. Estará aquí a las 4 en punto. Solté un gemido. Eso promete ser divertido. En efecto, el inspector Kramer llegó a las 4 en punto, como de costumbre. Era un hombre corpulento, con cara de bulldog y un carácter acorde. Entró dando zancadas en el despacho. Se dejó caer en el sillón de cuero rojo y fulminó con la mirada a Wolf. Esto no me gusta, anunció. Buenas tardes a usted también, murmuró Wolf. No empieces conmigo, Wolf. Tengo un marchante de arte muerto, una viuda con motivos y sin coartada. Y ahora estás removiendo las cosas. La señora Tilden es inocente, eso dices tú. Dice la lógica. Kramer resopló. Lógica. ¿Sabes qué me dice la lógica? Marido y mujer discuten. El marido acaba muerto. La mujer hereda una fortuna. Eso es convencional. No is lo mismo. Wolf se reclinó, haciendo que su silla protestara. Dígame, inspector, ¿quién tuvo acceso a la galería? ¿La esposa, la asistente?
Y nada más. Ambas tienen llaves. Ambas tienen los códigos del sistema de alarma. ¿Y el arma? El revólver personal de Tilden. Un Colt 38 lo guardaba en el cajón de su escritorio. Por cierto, no estaba registrado, lo cual es otra infracción. ¿Dónde está el arma ahora? Caja de pruebas. Tiene huellas dactilares. Las de Tilden. Borrosas pero identificables. ¿De nadie más? De lo contrario, quedaría completamente limpio. Wolf se acarició la barbilla. Curioso, no es curiosidad. Es obvio. El asesino llevaba guantes. O el asesino fue cuidadoso. Hay una diferencia. Kramer encendió un puro, llenando la oficina de humo. Wolf arrugó la nariz, pero no dijo nada. Mira, Wolf, sé que te crees más listo que todos los demás. No lo pin. Lo sé, pero este caso está cerrado. Ver a Tilden tenía motivo, oportunidad y medios. Mató a su marido e intentó hacer que pareciera otra cosa. Entonces explícame lo de la galería cerrada. En ella tenía una llave. ¿Y la alarma? Ella tenía el código y la disposición de su marido a dejarla entrar a altas horas de la noche, sabiendo que habían discutido esa mañana. Kramer tal vez no sabía que ella venía. ¿Entró a la fuerza? ¿Con una llave? Eso no tiene sentido. Tal vez se habían reconciliado. Tal vez él la llamó. Tal vez muchas cosas. Wolf negó lentamente con la cabeza. Noan, su teoría tiene lagunas, inspector. ¿Grandes lagunas? Entonces, ¿quién lo mató? Todavía no lo sé. Pero lo sabré. Kramer se puso de pie, con el rostro enrojecido. Tienes 48 horas. Wolfgang, después de eso, arrestaré a la viuda. Y si interfieres en mi investigación, yo nunca interfiero. Kramer murmuró algo impublicable y salió dando un portazo. Lo acompañé a la puerta y al regresar encontré a Wolf sirviendo cerveza. ¿De verdad crees que es inocente? Pregunté en sí. ¿Por qué? Por culpa de la pistola, Archie. Su propia pistola. Bebió un sorbo y dejó el vaso. Una esposa que mata a su marido en un arrebato de ira podría usar una pistola, pero no usaría la de él, escondida en su escritorio, en su despacho cerrado con llave. Traería su propia arma o usaría algo que tuviera a mano, y desde luego no tendría la sangre fría de limpiar la pistola y simular un suicidio. No parece un suicidio, parece un asesinato. Parece un asesinato, lo que significa que estaba hecho para parecer un asesinato. Pero, ¿el asesinato de quién? Lowpence. Estás diciendo que alguien quería que pareciera que lo había hecho la esposa. Lo que digo es que la disposición de la escena sugiere una planificación cuidadosa. La esposa, en un crimen pasional, no planificaría con cuidado. Actuaría impulsivamente y huiría. Esto no fue ni impulsivo ni descuidado. Entonces, ¿quién? Eso, Archie, es lo que debemos descubrir. El sábado por la mañana estaba en la oficina revisando las notas que había recopilado cuando sonó el teléfono. Lo contesté al despacho de Nero Wolf. Habla Archie Goodwin. Señor Goodwin, soy Martin Schaefer. Buenos días, señor Schaefer. ¿En qué puedo ayudarle? He estado pensando en nuestra conversación de ayer. En aquel alemán que vino a ver al señor Tilden. Hizo una pausa. Recordé algo más escucho. Después de que el hombre se marchara, el señor Tilden parecía agitado. Le pregunté si todo estaba bien, pero me ignoró. Más tarde, esa misma tarde, necesitaba que firmara unos documentos, así que fui a su oficina. Estaba hablando por teléfono y le oí decir algo extraño. ¿Qué dijo? Dijo, no me importa la procedencia. Si es auténtico, eso es lo único que importa. Y luego dijo, no voy a dejar que me tomen el pelo 2 veces. Anoté algunas cosas. ¿Escuchaste algo más? Noah me vio allí de pie y colgó rápidamente. Estaba enfadado.
porque lo había escuchado. Dijo con quién había estado hablando. No, pero supuse que era el alemán. O posiblemente el señor Mortimer. ¿Por qué Mortimer? Debido al tipo de piezas que habíamos estado adquiriendo últimamente. Varias tenían antecedentes dudosos. ¿Significado? Eso significa que no siempre podíamos verificar su procedencia. En el mundo del arte, la procedencia, el historial de propiedad, es crucial. Sin ella, una obra podría ser robada, falsificada o exportada ilegalmente. El señor Tilden siempre había sido meticuloso con la documentación, pero últimamente se había vuelto menos cuidadoso. A instancias de Mortimer, creo que Sian, esto es útil. Señor Schaeffer, gracias por llamar. Solo quiero ayudar a encontrar a quien hizo esto. El señor Tilden no merecía morir. Colgué el teléfono y fui a buscar a Wolf. Anne estaba en el cuarto de plantas, con Theodore, examinando una nueva Cattleya híbrida. Esperé a que terminaran de hablar sobre la pudrición de la raíz antes de interrumpir. Schaeffer llamó. Recordaba algo. Le transmití la conversación. Wolf escuchó, con la mirada fija en la orquídea, pero con la mente claramente en otra parte. No voy a dejar que me tomen el pelo 2 veces, repitió en sugerente. ¿De qué? De un engaño anterior. Alguien ya había engañado a Tilden una vez, y estaba decidido a que no volviera a suceder. ¿El alemán? Posiblemente. ¿O Mortimer? ¿O alguien completamente distinto? Se volvió hacia mí. ¿Has identificado al alemán? Todavía no. He llamado a un contacto en el Waldorf. Si un coleccionista de arte alemán adinerado visita la ciudad, alguien allí lo sabrá. Bien, Anne, y quiero que examines la oficina de Tilden en la galería. Hoy mismo. Probablemente la policía lo haya precintado. Entonces, ábralo. La señora Tilden es la dueña de la galería. Tiene todo el derecho a acceder a su propia propiedad. Me gusta tu forma de pensar. A una hora después, regresé a la galería Tilden. La señora Tilden había llamado con anticipación y Schaeffer me estaba esperando. Parecía aún más nervioso que antes. A la policía no le gustará esto, dijo. La policía no se enterará, a menos que tú se lo digas. Y no se lo vas a decir, ¿verdad? Trago saliva. No, buen hombre. Muéstrame la oficina. Me condujo a través de la galería hasta una puerta al fondo. Estaba acordonada con cinta policial amarilla. La aparté y abrí la puerta. A la oficina de Raymond Tilden era exactamente lo que uno esperaría de un exitoso marchante de arte, elegante, costosa y con una cuidada selección de obras. Un escritorio de caoba presidía la habitación, con una silla de cuero detrás. 2 paredes estaban repletas de estanterías con catálogos de arte y obras de consulta. En la tercera pared colgaba un gran cuadro abstracto que probablemente costaba más que mi sueldo anual. En la cuarta pared había una pequeña caja fuerte. ¿Ha entrado alguien aquí desde que se fue la policía? Prigaten solo yo. Ayer por la tarde, la policía me dijo que podía recuperar unos documentos que necesitábamos para el negocio. Di una vuelta alrededor del escritorio. Había una mancha oscura en la madera donde Tilden se había corrido. Intenté no pensar en eso y me concentré en los cajones del escritorio. En el cajón inferior derecho, Tilden guardaba su arma. Ahora estaba vacío. La policía se la había llevado, pero el cajón era profundo. Y cuando lo saqué del todo, vi algo atascado al fondo en una pequeña libreta, encuadernada en cuero, aproximadamente del tamaño de la palma de mi mano. Lo saqué y lo hojeé. Las páginas estaban llenas de notas manuscritas en nombres, fechas, cantidades de dinero. La letra era apretada y apresurada, como si Tilden hubiera estado anotando las cosas rápidamente. Quizá en secreto. ¿Qué es?, preguntó Schaeffer, mirando por encima de mi hombro. Todavía no estoy seguro. Seguí hojeando las páginas.
La mayoría de las entradas no tenían sentido sin contexto, pero una página me llamó la atención. Tenía fecha de hacía 2 semanas, aproximadamente cuando apareció el visitante alemán. Consistía en 3 líneas en colección. Verificar autenticidad HAM. No confíe en el hipoteca. Conflicto de intereses. Se lo mostré a Schaefer. ¿Significa algo para ti? Frunció el ceño. H&M podría ser Hans Mayer. Es un comerciante en Berlín. El señor Tilden hacía negocios con él ocasionalmente. ¿Y la colección K? No lo sé. Hemos gestionado varias colecciones privadas, pero ninguna con esa denominación. ¿Y qué hay de Mort? ¿Crees que es Mortimer? ¿Pero qué conflicto de intereses? Buena pregunta. Me guardé la libreta en el bolsillo. Si la policía pregunta, dirán que no la vieron. Ann Schaefer asintió con desgana. Registré el resto de la oficina, pero no encontré nada más de interés. La caja fuerte estaba cerrada con llave, y Schaefer afirmó no saber la combinación. Tilden se la había guardado para sí mismo. Decidí preguntarle a la señora Tilden más tarde. De vuelta en la casa de piedra rojiza, le di el cuaderno a Wolf. Lo leyó lentamente. Con una expresión indescifrable interesante, murmuró: ¿Qué te parece? Entiendo que a Raymond Tilden le preocupaba algo. Sospechaba que había un engaño, pero aún no lo había confirmado. Estaba intentando reunir pruebas de que quizás se trate de un fraude. O.D. Unrobo. ¿Algo relacionado con esta colección K? Me miró. Necesitamos identificar qué era esa colección, y necesitamos encontrar a este Hans Mayer. Schaefer dijo que es traficante en Berlín. Entonces, investiga. Llama al consulado alemán. Llama a la Asociación de Marchantes de Arte. Encuéntralo. Justo cuando sonó el teléfono, extendí la mano para cogerlo. Lo descolgué en la oficina de Nero Wolf Archie. Me había olvidado por completo de mi cita con ella. Oye, cariño, escucha. Estoy en medio de algo. Lo sé, asesinatos y caos. Leo los periódicos. Rio, llámame cuando hayas atrapado al asesino. Todavía estaré por aquí, a usted es el mejor. Lo sé, adiós. Guapón, colgué el teléfono y miré a Wolf. Mujeres. En efecto, cerró el cuaderno. Ponte a trabajar, Archie. El tiempo no está de nuestro lado. Ann, el domingo por la tarde. Por fin di con Hans Mayer. No estaba en Berlín, sino en Nueva York, alojado en el Plaza en unas cuantas llamadas discretas al personal del hotel y un billete de $20 a un conserje comprensivo. Me permitieron obtener el número de su habitación. Llamé a la puerta de la suite 812 a las 3. El hombre que abrió coincidía con la descripción de Schaefer de unos 60 años. Preciso, con canas y ojos penetrantes, tras unas gafas sin montura. Vestía un traje de 3 piezas. A pesar del ambiente informal propio de un domingo por la tarde, señor Mayer. Sí. Su acento era marcado, pero su inglés era claro. Mi nombre es Archie Goodwin. Trabajo para Nero Wolf. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre Raymond Tilden. Su rostro se endureció. Ya he hablado con la policía. Lo sé, pero la señora Tilden nos ha pedido que investiguemos de forma independiente. Solo nos llevará unos minutos. Dudó un instante y luego se hizo a un lado. Muy bien, pero tengo un compromiso a las 4. La suite era elegante en techos altos, muebles de época, ventanas con vistas a Central Park. En Mayer señaló una silla y se sentó en la de enfrente. ¿No ofreció refrescos? Usted visitó a Raymond Tilden 2 semanas antes de su muerte, dije. ¿Cuál era el motivo de su visita? Vine. Eso me pilló desprevenido. ¿Advertirle sobre qué? Se trata de un fraude. Un fraude muy caro, dijo Mayer, apretando la mandíbula. Hace 3 meses, el señor Tilden me contactó
para adquirir piezas de lo que él llamaba la colección Kellerman. Dijo que un coleccionista se había puesto en contacto con él en pinturas de expresionistas alemanes de la década de 1920, Kirchner, Nold, Schmidt, obras de gran valor. Déjame adivinar. Karl Mortimer. Mortimer afirmaba representar a una familia suiza, los Kellerman, que deseaban vender su colección discretamente, sin casas de subastas, sin publicidad. Tilden estaba entusiasmado. Las piezas eran magníficas y los precios, aunque elevados, eran razonables, dada su aparente procedencia. ¿Aparente? La documentación parecía legítima. Fotografías, catálogos de exposiciones, cartas de autenticación, pero soy un hombre precavido, señor Goodwin. Hice averiguaciones. No existe ninguna familia Kellerman. La colección no existe, así que los cuadros eran falsos. No. Ahí radica la astucia. Las pinturas son auténticas, pero no pertenecen a ninguna colección Kellerman. Creo que fueron robadas de museos alemanes durante la guerra y han permanecido ocultas desde entonces. Alguien, quizás Mortimer o alguien que trabaja con él, ha inventado una procedencia falsa para hacerlas comercializables. Dejé escapar un silbido bajo. Menuda NFT. Y el señor Tilden ya había comprado 3 piezas por un total de $80,000. Cuando le conté mis sospechas, quedó devastado. Se dio cuenta de que lo habían engañado. ¿Se enfrentó a Mortimer? No lo sé, le insistí en que contactara con las autoridades, pero se mostró reacio. Dijo que necesitaba verificar mis afirmaciones antes de tomar medidas. Tenía miedo del escándalo, así que lo dejaste solo, para que se las arreglara solo. La expresión de Mayer se endureció. Le di la información. Lo que decidiera hacer con ella era su decisión. Cuando regresaste a Berlín, no, desde entonces he estado en Nueva York, ocupándome de otros asuntos. Me enteré de la muerte del señor Tilden por los periódicos. Hizo una pausa. Lamento no haber podido ayudarle más. Pero no soy policía. Soy comerciante. ¿Mencionó Tilden alguna otra preocupación? ¿Algo que pareciera asustarle? Solo que dijo algo extraño cuando me iba. Dijo si Mortimer hizo esto, entonces es capaz de cualquier cosa. No entendí lo que quería decir en ese momento. Ahora se encogió de hombros mi Pius de Pie. Gracias por su tiempo, Herr Mayer. Me acompañó hasta la puerta. Averigüe quién lo mató, señor Goodwin. Raymond Tilden era un buen hombre que cometió un grave error. No merecía morir por ello. En eso estuve de acuerdo con Elan. De vuelta en la casa de piedra rojiza, encontré a Wolf en la oficina, con una visitante, Ambera Tilden. Estaba sentada en la silla de cuero rojo, con el rostro pálido, retorciendo un pañuelo entre las manos. La señora Tilden trae noticias preocupantes, dijo Wolf cuando entré. El inspector Kramer me llamó hace 1 hora, dijo con voz tensa. Me va a arrestar mañana por la mañana, a menos que me entregue esta noche. ¿Con qué fundamento?, pregunté. Dice que tiene nuevas pruebas. No me quiso decir cuáles son. Miró a Wolf con ojos desesperados. Señor Wolf, soy inocente. Tiene que creerme. Por eso voy a resolver este caso esta noche. ¿Esta noche? Sí, Archie. Llama al inspector Kramer. Dile que revelaré quién asesinó a Raymond Tilden a las 9 de esta noche. Dile que traiga sus pruebas. ¿Sabes quién lo hizo?, pregunté. Tengo una teoría. Necesito comprobarla. Se volvió hacia la señora Tilden. También le pediré que contacte con varias personas y las invite esta noche. Martin Schaefer y Karl Mortimer. Dígales que es urgente. Dígales que se trata de la herencia de su marido. Pero hágalo ahora, por favor. El tiempo apremia. La señora Tilden se fue a hacer las llamadas. Miré a Wolf. ¿Vas a contarme esta teoría? Cuando estés seguro. No antes.
cerró los ojos. Ahora, déjenme solo. Necesito pensar a las 8:45. La oficina estaba dispuesta como una sala de audiencias. Wolf, impasible como un Buda, permanecía sentado tras su escritorio. Yo estaba en el mío con mi libreta, listo para anotarlo todo. El inspector Kramer ocupaba el sillón de cuero rojo, con semblante escéptico. Vera Tilden se sentaba en una de las sillas amarillas, y Martin Schaefer en la otra. Karl Mortimer permanecía de pie, cerca de las estanterías, con una expresión cuidadosamente neutral. Hans Mayer, a quien yo había invitado por instrucción de Wolf, permanecía junto a la ventana, observando la escena con el aire de un hombre que ya había visto esta obra. Antes, Ann Wolf observó a los presentes y luego habló. Estamos aquí para hablar del asesinato de Raymond Tilden. Cada uno de ustedes tiene una conexión con la víctima. Uno de ustedes lo mató. Kramer resopló. Ya sabemos quién lo mató, Wolf. No sabes nada. Sospechas de la señora Tilden porque te conviene, pero es inocente. Tengo pruebas. Su evidencia es circunstancial y carece de fundamento. Permítame presentar los hechos, dijo Wolf, reclinándose con las manos entrelazadas sobre el vientre. Raymond Tilden fue asesinado con su propia arma en su oficina cerrada con llave. El asesino debía tener acceso a la galería, saber dónde se guardaba el arma y tener un motivo para quererlo muerto. La señora Tilden encaja en este perfil. También Martin Schaefer. Y también Karl Mortimer, suponiendo que Tilden le hubiera dado una llave sin avisar a nadie. Ann Mortimer se removió. Ya le dije a tu asistente que no tenía llave. Sé lo que le dijiste. También sé que eres una mentirosa. La habitación quedó en silencio. El rostro de Mortimer se ensombreció. Eso es una calumnia. Anek, mentiste sobre la colección Kellerman. Mentiste sobre tu inversión en la galería. Mentiste sobre tu relación con Tilden. Wolf se volvió hacia Meyer. Por favor, cuéntales a todos lo que le dijiste a Archie. Esta tarde Meyer relató su historia, la procedencia falsa, los cuadros robados, el elaborado fraude. Mientras hablaba, la expresión de Mortimer pasó de la ira a una cautelosa indiferencia. Eso es absurdo, dijo Mortimer, cuando Meyer terminó. La colección Kellerman es perfectamente legítima. Tengo documentación. Tienes falsificaciones. Ingeniosas, pero falsificaciones al fin y al cabo, dijo Wolf, mirándolo con frío desprecio. Intentaste estafar a Raymond Tilden vendiéndole arte robado con procedencia falsificada. Cuando el señor Mayer le advirtió, Tilden te enfrentó, y tú lo mataste. No, dijo Mortimer con voz firme. Yo no maté a Raymond Tilden. Entonces, ¿quién lo hizo? No lo sé, pero no fui yo. No estuve cerca de la galería esa noche. ¿Puedes probarlo? Estaba en casa sola, como le dije a su asistente. Wolf se volvió hacia Kramer. Inspector, ¿cuál es esta nueva evidencia que dice tener? Kramer sacó un papel doblado del bolsillo. Una vecina del edificio de apartamentos de los Tilden vio a la señora Tilden salir del edificio a las 10:30 la noche del asesinato. La señora Tilden afirmó que estuvo en casa toda la noche. Mintió en todas las miradas. Se volvieron hacia ver a Tilden. Se había puesto pálida. Se detuvo, tragando saliva. Sí, salí del apartamento, pero solo media hora. ¿Salí a caminar? No podía dormir. Estaba molesta por la discusión que tuve con Raymond esa mañana. Di unas vueltas a la manzana y luego volví a casa. ¿Te vio alguien? No lo sé. No estaba prestando atención. Kramer se inclinó hacia adelante. ¿O fuiste a la galería? Entraste sin permiso. Te enfrentaste a tu marido, luchasteis. ¿Y le disparaste? No. Juro que no fui a la galería. Solo, come on. Basta. La voz de Wolf
atravesó la creciente tensión como un cuchillo. La señora Tilden dice la verdad. ¿Ella no mató a su marido como lo sabéis?, preguntó Kramer. Porque la asesina está sentada justo aquí. Why no is, Ella. Todos se quedaron paralizados. La mirada de Wolf recorrió la sala y luego se detuvo en Martin Schaefer. Usted mató a Raymond Tilden, señor Schaefer. Le disparó con su propia arma. Cerró la galería con llave tras usted y descubrió el cadáver a la mañana siguiente con una conmoción y un dolor perfectamente fingidos. El rostro de Schaefer pasó de blanco a rojo. Eso es una locura. Yo jamás haría eso. ¿Lo harías? Y lo hiciste. Tenías conocimiento y tenías motivos. ¿Qué motivo? El señor Tilden era mi jefe, mi mentor. Él era también el hombre que se interponía entre usted y una fortuna. Schaefer negó con la cabeza violentamente. Te equivocas. Estás completamente equivocado. And Wolf se volvió hacia mí. Archie, enséñale el cuaderno. Saqué la pequeña libreta de cuero que habíamos encontrado en el escritorio de Tilden y la levanté. Los ojos de Schaefer se abrieron de par en par, reflejando reconocimiento. Este cuaderno, dijo Wolf, contiene las preocupaciones privadas de Raymond Tilden sobre la colección Kellerman, pero también contiene algo más. Algo que el señor Schaefer no quería que nadie viera. Pasé a la última página. Ali, escrita a mano por Childon. Había una sola frase. Anemes. Verificar la reclamación relativa a la herencia, señorita, dijo Wolf. Martin Schaefer. ¿Qué reclamo, señor Schaefer? ¿Qué herencia? Schaefer no dijo nada. Tenía la mandíbula tan apretada que podía ver cómo le temblaban los músculos a Wolf. Continuó. Hice averiguaciones esta tarde. Raymond Tilden había actualizado recientemente su testamento. La nueva versión, firmada hace 3 semanas, le deja a usted, señor Schaefer, el 10% de su patrimonio en reconocimiento a su leal servicio. $40,000. Una suma considerable para un joven con un salario modesto. No hay nada de malo en eso, dijo Schaefer, pero su voz temblaba. No, excepto que Tilden tenía dudas. Había empezado a sospechar que tu lealtad no era lo que parecía. Le pidió a su abogado que investigara tus antecedentes más a fondo. ¿Y qué descubrió el abogado? Que habías mentido en tu solicitud de empleo sobre tu experiencia laboral anterior, que te habían despedido de una galería en Boston por robo, que de hecho eras un estafador que se había ganado la confianza de Tilden con el propósito expreso de manipularlo. Eso no es cierto. Es completamente cierto. Y cuando Tilden lo descubrió, te dijo que te desheredaba. Es más, iba a despedirte y a presentar cargos contra ti. Todo tu plan estaba a punto de derrumbarse, así que lo mataste. No, Sian, fuiste a la galería esa noche sabiendo que Tilden estaría allí trabajando hasta tarde en Traced Conteley. Fuiste a su oficina. Quizás intentaste disuadirlo. Quizás le suplicaste, pero se negó. Así que tomaste su pistola del cajón del escritorio y le disparaste. Schaefer respiraba con dificultad. Tenía el rostro enrojecido y le temblaban las manos. Lo ingenioso, continuó Wolf, fue hacer que pareciera que lo había hecho otra persona. Limpiaste la pistola cuidadosamente, dejando solo huellas borrosas del propio Tilden. Cerraste la galería con llave al salir, y a la mañana siguiente descubriste el cuerpo con un horror tan convincente que nadie sospechó de ti. No puedes probar nada de esto, dijo Schaefer. No puedo. Inspector Kramer, le sugiero que examine el apartamento del señor Schaefer. Creo que encontrará pruebas de su vida anterior en Boston. Quizás incluso correspondencia con cómplices. Lleva años planeando esto. Kramer se puso de pie, con expresión sombría. Martin Schaefer, queda usted arrestado por el asesinato de Raymond Tilden. La voz de Schaefer
se quebró. Miró a su alrededor, con desesperación, como un animal acorralado. No lo entiendes. Iba a destruirme. Todo por lo que había trabajado han perdido. No quería matarlo. Solo quería que me escuchara. Pero no lo hizo. Me llamó ladrón and mentiroso. Han dijo que era peor que Mortimer. Yo solo. Se detuvo, con el rostro desencajado. Solo quería que lo entendiera, pero él no lo entendió, dijo Wolf en voz baja. Y por eso lo mataste. No por rabia, no por mí, sino por frío cálculo, con la esperanza de preservar tu herencia y tu posición. And Schaefer se desplomó en su silla, exhausto. Kramer sacó las esposas y se las colocó en las muñecas. Amamos. Mientras Kramer acompañaba a Schaefer afuera, el joven miró hacia atrás a Wolf. ¿Cómo lo supiste? Usted mismo me lo dijo. Dijo que quienes no están de acuerdo no cometen asesinatos. Pero se equivocó. Quienes tienen mucho que perder cometen asesinatos constantemente. Esa es la naturaleza humana, señor Schaefer. Y la naturaleza humana es deprimentemente predecible. Tras la marcha de Kramer con Schaefer, reinó el silencio en la sala. Mortimer fue el primero en moverse, dirigiéndose a la puerta sin decir palabra. Mayer le siguió, asintiendo respetuosamente a Wolf. Al pasar a la señora Tilden, permaneció sentada en su silla, con lágrimas que le recorrían las mejillas. «Gracias», susurró. «Gracias. Guárdese las gracias. Su marido sigue muerto, y la detención de Martin Schaefer no cambiará eso». La voz de Wolf no era desagradable, pero sí firme. Sin embargo, ya no se la acusa de asesinato, y por eso puede estar agradecida. Anne se puso de pie, secándose las lágrimas con el pañuelo. «Te enviaré el pago mañana. Eso será satisfactorio». Después de que se marchó, me serví una copa y miré a Wolf. Tengo que reconocerlo. Fue una actuación impresionante. Pero tengo una pregunta. Pregúntalo. ¿Cuándo te diste cuenta de que era Schaefer? Wolf cogió su cerveza y bebió pensativo. Cuando me contaste lo de su llamada, recordó algo extraño que Tilden había dicho, pero la declaración no era extraña en absoluto. Era perfectamente normal para un hombre preocupado por el fraude. Schaefer intentaba desviar nuestra atención hacia Mortimer y alejarla de sí mismo. ¿Y el cuaderno? Un descubrimiento afortunado, pero incluso sin él, habría llegado a la misma conclusión. Schaefer tenía medios y oportunidades. Solo le faltaba un motivo, hasta que descubrí su herencia y su engaño. ¿Y qué hay del testigo que vio a la señora Tilden salir de su edificio? Salió a dar un paseo. No fue a la galería. La cronología no cuadra. Tilden murió entre las 10 y la medianoche, y el paseo de la señora Tilden duró solo 30 minutos. No pudo haber llegado a la galería, matado a su marido, limpiado y regresado a casa en ese tiempo. Kramer parecía bastante convencida de su culpabilidad. El inspector Kramer es un policía competente, pero le falta imaginación. Ve lo que espera ver. Yo veo lo que realmente hay. ¿Y qué había allí en realidad? Un joven que quería dinero y respeto, que cultivó una relación con su empleador con fines de explotación, y que mató cuando su plan se vio amenazado. Es una historia común, Archie. La codicia es uno de los motivadores más fiables de la humanidad, y Mortimer, él también estaba estafando. Lo era, y aún podría enfrentar consecuencias legales por ello. Pero él no mató a Tilden. No tenía motivos para hacerlo. La muerte de Tilden, de hecho, complicó su situación, atrajo la atención sobre sus negocios y le dificultó continuar con su fraude. Así que se sale con la suya. Pero el señor Mayer es un hombre persistente. Sospecho que el plan de Mortimer acabará por fracasar. Estas cosas siempre lo hacen. Terminé mi bebida y me recosté. ¿Sabes qué me molesta? Schaefer parecía un buen chico. Nervioso, sí, pero sincero. Me creí
todo su papel. Eso se debe a que lleva 5 años interpretando ese papel. Tiene mucha práctica. Los ojos de Wolf reflejaban reflexión. Los criminales más peligrosos no son los matones violentos ni los sociópatas evidentes. Son esos jóvenes encantadores que sonríen y mienten con la misma facilidad. Son los que consiguen que confíes en ellos incluso cuando se preparan para destruirte un pensamiento alegre. Pero es cierto. Se movió en su silla, dando a entender que la conversación había terminado. Ahora bien, si ya has terminado de filosofar, tengo registros de orquídeas que revisar. ¿Y tú? Creo tienes una cita con la señorita Rohan. Miré mi reloj. Las 9:30. No sé. Después de todo esto, no estoy segura de tener ganas. Tonto. Siempre estás de humor para la señorita Rohan. Vean. Disfrutan. El mundo está lleno de asesinatos y engaños, pero también está lleno de mujeres hermosas y buen whisky escocés. Aprovecha ambos mientras puedas. Mi rey, sabias palabras. Nos vemos mañana, no antes de las 11. Estaré en las salas de plantas. Tomé mi abrigo y mi sombrero y me dirigí a la puerta. Detrás de mí, oí el sonido familiar de Wolf abriendo otra botella de cerveza. Afuera, la noche primaveral era cálida, y la calle 35 Oeste estaba tranquila. Me quedé un momento en el portal, respirando el aire de la ciudad en algún lugar de Manhattan. Martin Schaefer estaba sentado en una celda, contemplando los restos de su vida. En otro lugar, Carl Mortimer probablemente planeaba su próxima estafa, y en su apartamento de Park Avenue, Vera Tilden intentaba reconstruir su vida tras la muerte de su marido y el descubrimiento de que había sido engañado por el hombre en quien ambos confiaban. Pero ese era su problema, no el mío. Mi problema era averiguar si Leilish prefería bailar o cenar tarde. Me decidí por la cena. Después de un caso como este, necesitaba un buen filete y una conversación amena. No multitudes ni ruido. Caminé hasta la esquina y paré un taxi. Mientras arrancaba, miré hacia atrás, hacia el edificio de ladrillo marrón. A través de la ventana de la oficina, pude ver la enorme silueta de Wolf, iluminada a contraluz por la lámpara de escritorio. Había vuelto a su libro. El asesinato ya estaba archivado en su mente prodigiosa. Era Nero Wolf, un hombre que resolvía asesinatos no con pistola, ni puños, ni persecuciones dramáticas por callejones oscuros, sino con puro intelecto y una comprensión de la naturaleza humana que rayaba en lo sobrenatural. Sabía que la gente mentía, engañaba y mataba por las mismas razones fundamentales: codicia, miedo, orgullo, y sabía que, por muy listos que se creyeran, siempre cometían errores. El error de Martin Schaefer fue creer que podía engañar a un genio. Había perfeccionado su papel, lo había interpretado con convicción, y casi se había salido con la suya pero Wolf lo había desenmascarado, porque, al final, Wolf comprendió algo que la mayoría ignoraban: las máscaras que usamos para ocultar nuestra verdadera naturaleza acaban por resquebrajarse, y cuando lo hacen, la fealdad que se esconde debajo siempre es la misma. Me recosté en el taxi y cerré los ojos. Otro caso cerrado, otro asesino capturado. Otra noche en Nueva York. Era un jueves cualquiera en la calle 35 Oeste.